Damos inicio a nuestro segmento de sexualidad. Esta mañana vamos a abordar un tema que es bastante controversial, pero consideramos que es muy importante de abordar porque es una realidad. Según Alfred Kinsey, que es un sexólogo, hace un estudio de aproximadamente 40 a 50 años, arrojó sus resultados que de 5 a 10% de la población es gay. Y por eso es importante abordar este tema para que podamos vivir en una comunidad más armoniosa. Para hablar sobre este tema, de qué manera nosotros como adultos y como padres de familia nos tenemos que ir informando sobre este tema, yo estoy acompañada con Emelina Arauz. Ella es psicóloga clínica que nos viene a dar todas las recomendaciones esta mañana para que nosotros podamos comprender mucho más esta temática que se habla mucho, pero muy poco se habla con personas que son especialistas sobre este tema. Y nosotros como medio de comunicación responsable queremos transmitirle a todos ustedes información basada en estudios científicos y basada en mucha experiencia. En este caso, la licenciada Emelina tiene vasta experiencia relacionada a este tema. Gracias por haber aceptado esta invitación y para empezar me gustaría saber de qué manera nosotros como padres de familia tenemos que abordar, más que abordar este tema, ¿cómo nos tenemos que ir preparando ante este tipo de información? ¿Será que lo tenemos que hacer hasta que estamos viendo que nuestro hijo o nuestra hija está empezando a descubrir su identidad sexual o lo tenemos que empezar a conocer desde ya, lo que es la homosexualidad en el mundo? Bien, muy buenos días, Marixa, gracias por la invitación. La verdad que la homosexualidad es un punto bien polémico y el objetivo aquí no es de decir quién tiene la razón, porque tanto lo que dice que no es natural hay bases, como también lo que se dice que sí es natural tienen base, ¿verdad? Pero no es el punto es cómo prepararnos para enfrentar una situación como padres cuando tu hijo te diga o te dice en alguna circunstancia que es gay o que es homosexual. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para eso? Entonces, como padre, no en ningún momento quiero decir que como padre vas a cambiar tus principios, vas a cambiar toda la cultura con la cual veniste y te educaste, pero sí estar abierto a la posibilidad. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo nos está rodeando ahorita. Ese es el mundo que estamos enfrentando, donde el mundo está luchando por una libertad de género, está luchando por una manifestación de homosexualidad. Entonces, como padre, yo tengo que estar preparado, yo tengo que estar informado, incluso orientando a mis hijos desde muy pequeños sobre cómo es la homosexualidad, qué es la homosexualidad, por qué se da la homosexualidad. O sea, tantas teorías, tantas bases que hay en el mundo actual, que es importante estar informado. Ahora, y eso no quiere decir que, entonces, ¿qué? ¿Voy a hacer a mi hijo homosexual por eso? No, simplemente informate, mantenerte informado del asunto. Ahora, el viernes pasado exactamente, en un medio de comunicación impreso acá en Nicaragua, salió una opinión sobre una persona que está muy relacionada a los que son gremios religiosos. Entonces, siempre vivimos en un país en donde la mayoría de nosotros somos cristianos y me gusta abordar este tema para ver de qué manera usted es una mujer creyente, pero aparte de eso es psicóloga y ha estudiado el comportamiento humano desde hace muchísimos años. ¿De qué manera usted puede hablar sobre este tipo de temas? Porque muchos de nosotros crecemos creyendo, según yo toda la vida me lo enseñaron desde pequeña, que la homosexualidad no era algo correcto por Dios, era algo que iba a ser penado por Dios. ¿De qué manera se aborda este tipo de situaciones para que nosotros podamos vivir, lo vuelvo a decir, en una comunidad más armoniosa? ¿Cómo aborda ese tipo de temática usted? Bien, bueno, como cristianos, los cristianos nosotros nos basamos en que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Y la palabra de Dios es cierto, habla y dice ciertas características de quienes pueden entrar al reino de los cielos y quienes no van a entrar al reino de los cielos. Pero también la palabra del Señor nos habla de que Dios es amor. Entonces, ¿cómo vas a sacar, vamos a decirlo así, desde el punto de vista cristiano, cómo vas a ayudar a tu hijo si lo estás condenando? Además, tu hijo no tiene una enfermedad terminal, tu hijo está vivo, tenés oportunidad de compartir tiempo con tu hijo, disfrutar a tu hijo. Entonces, espera en Dios. O sea, como cristianos nosotros tenemos que esperar en Dios, esperar siempre en Dios. Ahora, como psicóloga, que esto no me aleja, es lo mismo. Para mí la psicología es parte del don que Dios me ha dado a mí, es parte del llamado que Dios me ha dado. Entonces, como psicóloga, todos los seres humanos tenemos el área sexual.
todos seres humanos tenemos área sexual. Incluso hay niños, hay adolescentes que todavía están en desarrollo de su área sexual. Yo no puedo venir y comenzar a juzgar y criticar a un muchacho o a una muchacha porque más bien lo estoy bloqueando. Dejen que el joven se desarrolle, oriéntenlo. Si ustedes tienen algunos principios que les gustaría que su hijo los repitieran, oriéntenlo y practíquenlo, porque el problema es la imposición. Cuando vos venís y querés imponer algo que no es natural, que no nace en aquella persona, ¿cómo va a cambiar esta persona? Más bien están convirtiendo un conflicto, el hogar se está volviendo en una batalla, y el que está perdiendo, el que está ganando, o sea, más bien aquí nadie está ganando, todos están perdiendo. Todos están perdiendo porque el vínculo familiar se está rompiendo en ese momento. Ahora usted está mencionando algo que no es natural para esa persona. Quiere decir que usted un joven, nosotros empezamos a conocer nuestra sexualidad, vamos descubriéndola desde que estamos en el vientre materno. Desde ahí empieza lo que es el descubrimiento de la sexualidad de cada uno de nosotros. La única diferencia es que cuando somos bebés, cuando somos niños, no sabemos qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, solamente estamos empezando a sentir sensaciones. Por ejemplo, una niña que le gusta a una niña, ella solo siente unas cosquillitas, ella no sabe qué es eso. Un niño que cuando se acerca a un niño siente unas maripositas, un escalofrío, él no sabe qué es lo que está pasando. Incluso no están ni conscientes de su masculinidad ni de su feminidad. Exactamente, están en esa parte del descubrimiento de su cuerpo primero cuando son niños. Cuando ya viene la etapa de la adolescencia es cuando ya empiezan a estar con todas las preguntas porque ya tienen más información también relacionada a este tema. Entonces, si para un niño que es homosexual, él ya va sintiendo que su naturalidad es creer, es que le gusta un varón, ¿cómo hacemos nosotros como padres de familia para reforzar y apoyar a nuestros hijos también? Porque siempre la información que yo he tenido, el principal refuerzo que nosotros podemos tener como ser humano es nuestra familia. Si en nuestra familia no estamos bien, ¿cómo vamos a estar en la calle? ¿Cómo nosotros como padres de familia abordamos este tema y cómo apoyamos a nuestro hijo y a nuestra hija también ante este tipo de temática, ante este tipo de situación que estoy segura que tampoco es fácil para ellos también, porque vivimos en una sociedad donde hay un estereotipo y ahí se están saliendo el estereotipo de hombre-mujer. Fíjate que para mí aquí lo más importante es cómo no afectarlos. ¿Cómo no afectarlo? ¿Por qué? Porque la primera reacción no va a ser de apoyar, sino de atacar, sino de marchitar. Entonces cometemos el grave error de rotular a nuestro hijo, de dañar y marchitar la estima de nuestro hijo, y comenzamos en nuestra desesperación, ¿verdad?, por controlar una conducta que en ese momento no puede el padre en realidad transformar. Entonces venimos y abusamos del niño. Cometemos abuso físico, abuso verbal, el abuso emocional, que es lo principal, ¿verdad?, que hay. Entonces no en sí no es cómo reforzar la conducta, sino cómo proteger a tu hijo, porque tu hijo no deja de ser tu hijo. No deja de ser tu hijo, porque es que si nosotros hablamos entonces de cómo reforzar aquella conducta, entonces nos estamos como inclinando a cierta ideología, a ciertas bases o principios, ¿verdad? Pero aquí el punto no es cómo reforzar, sino cómo proteger a mi hijo en mi relación maternal o paternal con mi hijo. O sea, cómo yo puedo ser un buen padre para mi hijo, cómo yo puedo ser una buena madre, cómo puedo protegerlo del daño que puede ocasionarle su entorno. Y eso me parece que es parte de la comunicación que tiene que haber entre padre e hijo. Y ya para finalizar, solamente este último comentario, muchos jóvenes, cuando ya está en el punto de necesito hablar esto y no sé con quién hacerlo, y al final deciden, ¿se lo voy a decir a mi mamá o se lo voy a decir a mi papá? Vienen y se lo van y se lo dicen a su mamá. Hemos visto en las redes sociales ahora ciertos videos que se han grabado sin que sepan los padres, solamente para saber el comportamiento. Vemos a un adolescente temblando con tanto temor de poder decir lo que es su identidad sexual hacia sus padres. ¿Cómo nosotros como padres de familias tenemos que abordar este tema? ¿Tenemos que esperar que venga mi hijo o mi hija a contarme lo que ellos sienten? ¿O nosotros tenemos que abordarlo? Porque en muchos comentarios hay que dicen, yo ya sabía. Sí. Y están esperando a lo mejor que se lo dijera o simplemente no tocaban ese tema. ¿Cómo abordar este tema? Fíjate que el punto cuando nosotros nos ausentamos por miedo, porque la mayoría de las veces los padres se ausentan por miedo, no hablan o no tocan un tema por temor, porque ya lo sospechaban, un ejemplo,
porque lo sospechaban o porque miraban que el muchachito o la muchachita tenía actitudes que no eran muy ni femeninos ni masculinos. Entonces es importante no enfrentar al muchacho y decir, vos sos homosexual o vos sos gay por esto y esto. No, pero tampoco no ignorarlo. Los dos extremos no son buenos. ¿Será que tenemos que hacer, querés contarme algo, mi amor? Es mantener una plática, es que esto es un principio, la comunicación es un principio, tenés que mantener una comunicación fluida. Si vos tuvieras una comunicación fluida con tu hijo sería el primero, o sea, el padre, la madre sería lo primero en darse cuenta de lo que está pasando y de lo que está viviendo su hijo. Ahora, una vez que tu hijo viene y te cuenta eso, estás ganando la confianza de tu hijo. Es un punto que tenés que reconocer y recalcar. Y si vos comenzás y lo rechazás inmediatamente, entonces estás bloqueando la comunicación. Y lo que supuestamente estás luchando vos en contra de algo, lo que estás haciendo es dañándolo, es aislándolo y es rompiendo el vínculo padre e hijo. Entonces es importante, uno, es cierto, vas a sufrir, vas a asustarte porque tenías un estereotipo, ¿verdad? Ya tenías un castigo en el aire. Tenías una información. Y tenías castigos en el aire que vas a tener tus nietos, o sea, todo lo que como padres nosotros nos construimos en la mente es cierto. O sea, va a ser un shock para alguien que no mantiene una comunicación fluida, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de padres que no mantienen una comunicación fluida. Padres que tienen una comunicación fluida lo van a aceptar diferente. Pero alguien que no mantiene una comunicación fluida con sus hijos va a ser un shock para ellos, pero hay que reconocer el valor que el hijo tuvo para compartir aquello. Y tu hijo no deja de ser tu hijo, el niño que vos tuviste en tu vientre, la niña que vos tuviste en tu vientre, todas las cualidades que ese muchacho ha tenido, todos los logros que ha alcanzado, por lo cual has estado orgullosa todo ese tiempo, no deja de ser. No, porque lo vas a tirar a la borda. Él es tu hijo, es tu hija y lo tenés que amar por sobre todas las cosas. Qué lindo. Después Gracias, de Dios. Emelina. Gracias, Emelina, por tu mensaje. Otro tema, tengo otras preguntas, pero ya llegamos al tiempo. Gracias nuevamente. Y lo más importante de todo esto es amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hijo, respetarlo, abrazarlo y darles nuestro apoyo sobre todas las cosas para que sean hombres y mujeres de bien como lo han venido siendo desde que son chiquititos. Y que su orientación sexual no es un impedimento, no va a ser un factor que va a decir vos sos una buena persona o vos sos una mala persona. No, la buena o la mala persona es por lo que somos desde aquí hasta acá, no específicamente por nuestra orientación sexual o por nuestra creencia religiosa, que eso es algo que ya lo hemos abordado bastante. Gracias, Emelina, nuevamente. Espero que hayan podido recibir este mensaje, que lo hacemos con mucho amor y con mucha responsabilidad.